He titulado el mensaje de hoy, entre otras cosas, tiene dos títulos. Voy a comenzar con este texto de Colosenses 1:6 parafraseado y te pido que lo repitas junto conmigo. Si lo lees, desde ahí mismo repetí junto conmigo. Hemos sido creados por Dios, por medio de Dios y para Dios. A ver, repetilo por favor. Hemos sido creados por Dios, por medio de Dios y para Dios. Este es un asunto supremo, muy importante, por el hecho de que hay gente que se cree que es fruto del azar, de las consecuencias, de la casualidad o de una explosión cósmica. Sin embargo, nosotros afirmamos, como el salmista también lo hacía y como el apóstol Pablo, hemos sido creados por Dios, por medio de Dios y para Dios. Por lo tanto, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito maravilloso. Y Dios lo está cumpliendo. Algunos se sienten fuera de ese plan, se sienten sueltos, al azar, yendo y viniendo por distintos lados sin encontrar un asidero o una razón de existencia. Pero ahora vamos al título que le quise poner a este tema porque algo está dando vuelta en mi vida y es que tu presencia lo es todo para mí. Tu presencia, la presencia de Dios. La presencia de Dios lo es todo para mí. La presencia de Dios lo es todo para mí. Suena poético, es parte de la canción que acabamos de cantar y a veces nos puede salir hasta la melodía, pero la presencia de Dios es suprema, es fundamental. Hay gente que si no ve no cree, hay gente que si no toca no cree, sin embargo Dios está presente, Dios está en medio nuestro. ¿Cuántos lo creen? Todo se trata de fe y todo se trata de lo que creas. Si vos no crees, obviamente no vas a ver nada. Si vos no tenés fe, no vas a disfrutar de la bendición ni de los milagros de Dios. Pero si vos tenés fe y crees, tenés que dar por hecho que Dios está. Y es premiador de aquellos que lo reconocen y lo adoran. Por eso el salmista en el Salmo 27, para que lo veamos, tenía esta comprensión de Dios, esta creencia de Dios, esta confianza en Dios. Y es por eso que vivía de la manera que vivió el salmista David. Y te invito a que lo tomes en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios está transformando nuestra iglesia. Yo lo disfruto, lo estoy viendo, lo estoy palpando y era tal cual como se lo había pedido. Le pedimos al Señor que al término de estos 40 días de campañas que fueron día tras día, Dios nos estuviese transformando y así lo hizo. Ha cambiado familias, ha cambiado vidas, ha cambiado a nuestra iglesia. Ya no es más la misma. Ahora podés encontrar en este lugar un lugar abierto todos los días a partir de las 19 horas. En una estadística antigua se dijo que el lugar más ocioso de la tierra eran los templos. ¿Por qué? Porque se abrían solamente para una reunión dominical. Sin embargo, nosotros tenemos todos los días el templo abierto, ya sea para la escuela, para el jardín y a las 7 de la tarde para la predicación del Evangelio. Así que gloria a Dios. Pero el salmista David en el Salmo 67 nos enseña algo. Yo te pido que prestes mucha atención y así comienza a decir el versículo 1. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ya en este primer versículo habla el salmista de tres cosas que afirma. Él dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Qué podés decir vos de Dios? Podés decir: Jehová es mi paz, Dios es mi paz. Una persona me dijo: me trajo tanta paz Dios, yo vivía nervioso, atribulado y sin embargo Dios me trajo una paz tremenda. Freddy me dijo que cuando conoció a Cristo, que él se encontró con compañía y de repente se sintió acompañado porque la soledad era algo que lo hacía sufrir muchísimo. Bueno, cada uno encuentra en Dios la razón de su ser. Por ejemplo, yo les contaba que encontré en Dios el hecho de sentirme ubicado, aunque vos consideres que estoy desubicado. Pero Dios como que me ubicó. Vivía como sin rumbo, como desorientado y de repente Dios me puso un rumbo, me puso un trazo seguro y doy gloria a Dios por eso. Trajo equilibrio y paz a mi vida también. Pero acá el salmista, veamos estos dos puntitos principales, reconoce a Dios como su luz. Dice: mi luz, mi luz. Y ustedes saben que la luz ilumina. Oh, pastor, usted descubrió la pólvora.
pero hay gente que es como que no se da cuenta. Cuando el salmista dice, es mi luz, es como que le prendió la luz para ver un montón de cosas que antes estaban a oscuras, en tinieblas. No las podía ver. De repente hay gente que dice, pero ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué lees la Biblia? Es como que no ve el beneficio, no ve la bendición, pero vos lo ves. Hay quienes no ven nada con respecto a Dios, sin embargo vos lo ves. Por ejemplo, el salmista dice, Jehová es mi luz. Y esto a mí me relaciona tres cosas fundamentales, principalmente iluminación. La iluminación. Yo les ponía el ejemplo simple de que un día me dejé la Biblia aquí en estas sillas, entré cuando ya todo se había ido, estaba la luz apagada, oscurísimo en este lugar, y vine seguro hasta por acá y acá empecé a tantear. Y de repente busqué la Biblia y no la encontré y estaba así. No se veía nada, nada, nada. Así queda este lugar cuando todos se van, porque la luz está en ustedes. De repente tuve que ir hasta allá, me cansé de ir hasta allá, a prender la luz y la encontré rapidísimo. Bueno, cuando Dios prende la luz de nuestra vida es como que empezamos a vernos nítidamente, empezamos a vernos con más claridad, empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Y esto se relaciona con el segundo punto, que es la revelación. Es la revelación, Dios trae revelación a nuestra vida, es como que corre el velo, es como que nos empieza a mostrar cosas que no están a la vista. Hay gente natural, gente común y corriente, y yo les dije que nosotros no somos gente común y corriente, somos gente que Dios transformó, que Dios hizo un milagro, amén. Somos gentes diferentes, amén. Por Cristo, nada más que por Cristo, a menos que vos te consideres como cualquier persona común y corriente, entonces vos sos común. ¿Y qué dice el famoso teólogo sobre el que es común y corriente? No es santo. El común y corriente no es santo. Es común y corriente. Lo santo es diferente. Lo santo está apartado. Por eso, cuando dice David, Jehová es mi luz, es como que, antes no veía esto. Es lo que me pasó a mí cuando empecé a leer la Biblia. De repente fue como que se me abrió la mente. Dije, entendí cómo se comportaba mi papá, cómo se comportaba mi mamá, cómo se comportaban mis hermanos, cómo viví las experiencias de mi infancia. Es como que empecé a dar razón a un montón de cosas. Es como que se me empezaron a ubicar el rompecabezas y dije, ahora entiendo, por eso sufrí, por eso pasó tal o cual cosa. Claro, ¿cómo no va a pasar? Empecé a dar razón a muchas cosas que antes ignoraba y que eran una incógnita en mi vida. Y la tercera cosa, claridad y nitidez para darnos cuenta. Y esto es muy importante, porque la luz te permite ver. Si apagamos la luz no vemos nada. Y yo les digo, cuiden sus bolsos. ¿Por qué? Porque en la oscuridad aparece el maligno, las tinieblas. Y hay gente que espera la oscuridad de la noche para hacer cosas encubiertas, ustedes lo saben bien. Pero nosotros estamos en luz, pues debemos andar como hijos de luz. Antes vivíais en las tinieblas, dice Pablo, pero ahora vivís en la luz, pues andad como hijos de luz. Es muy importante que vos entiendas esto, porque entrás en un grado de comprensión y de madurez que vas a ir creciendo en esa gloria hasta la estatura de Jesucristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque nosotros entramos en frío y de repente vamos agarrando vuelo y vamos agarrando velocidad y vamos empezando a crecer y a entender y a razonar y a darnos cuenta de las cosas que le agradan a Dios y de las cosas que nos agradaban a nosotros solamente y de las cosas que le agradaban solamente al diablo. Y empezamos a preferirlo a Dios. El salmista David dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Mi salvación. Y acá vienen 4 puntitos que quiero compartir con vos. 4 puntos. ¿Salvación de qué? Te pregunto. ¿Salvación de qué? ¿Te acordás la pregunta que te hice cuando yo estaba en Brasil? Iba caminando por una de las calles de San Pablo, borracho totalmente, y de repente un cartel grande atrapó mi atención que decía solo Jesucristo salva, solo Jesucristo salva. Y yo lo miré, lo leí como el que está acá.
Hace poco me encontré con una persona que me dijo, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Digo, usted debe haber pasado muchas veces por enfrente de nuestro templo. Ahí tenemos la escuela, el jardín, y hay un cartel. A ver, ¿qué dice ese cartel? Le dije, como para probarlo, es una persona nueva. ¿Qué dice ese cartel? Porque yo quería saber si lo decían, porque es tremendo el cartel. ¿Qué dice ese cartel? Sí, algo como Jesús, Salvador, era todo muy así. ¿Pero qué dice ese cartel? Solo Jesucristo salva. Y yo en ese momento dije, ¿de qué salva? ¿De qué salva? Y al otro día, ¿te acordás que te conté que me vino esa respuesta a la mente? Te salva de tu vida miserable. ¿Quién me está hablando aquí? Me estaban hablando a la mente. Y me di cuenta que era Dios. No tenía duda de que... Hoy me doy cuenta que era Dios. Me salvó de mi vida miserable. Y yo económicamente no me faltaba nada porque yo tenía mi empresita en Brasil, me iba muy bien, estaba ganando mucho dinero, estaba todo muy bien y ni pensaba volver a la Argentina. Y sin embargo, por dentro mío corría una procesión de vacío, de incertidumbre, de cosas encontradas, bronca contra mi familia, rencores, rechazos y tantas basuras que había en mi interior, y Dios me liberó. Dios me salvó de toda esa basura. Me salvó del pecado, me salvó del diablo, porque te tenés que dar cuenta que si tu vida anda de mal en peor y vivís permanentemente tropezando, sufriendo y viviendo de amargura, de aburrimientos y de ganas de suicidarte, de depresiones, indudablemente el diablo ha cernido sobre tu vida una maldición y te está atormentando. Pero cuando venís a la iglesia, cuando aceptás a Cristo, cuando empezás a leer la Biblia, cuando te empezás a consagrar verdaderamente a Dios, todo eso ¡fum!, desaparece. ¿Por qué? Porque el diablo no soporta la presencia ungida de Dios en la vida de uno de sus hijos o de sus hijas. ¿Cuántos lo creen? Por eso dice, someteos a Dios y el diablo, ¡pum!, huirá de vosotros. No tenés que andar echando al diablo. Pastor, venga a mi casa porque el diablo está allí. ¿Y qué hace allí? Vos lo dejaste entrar. Vos le permitiste ese lugar. Se está haciendo un festín en tu casa porque le estás dando lugar. Y Pablo dice, no le deis lugar al diablo. Tenés que echarlo en el nombre de Jesús. Diablo inmundo, no tenés más arte ni parte en mi vida. Declaro la presencia gloriosa de Cristo en mi casa, en mi vida, en mi familia. Y eso hace que Dios empiece a tomar tu casa como estrado de sus pies y tu vida como un templo del Dios viviente. Amén. Te salva de la maldición. Hay gente que arrastra maldiciones generacionales, familias destrozadas por generaciones, ancestros borrachos, ancestros violentos, ancestros infieles, ancestros adúlteros, ancestros ocultistas, y los que vienen siguiendo esa línea siguen exactamente igual. Mi abuelo fue alcohólico, bueno, mi papá también, yo también. Mi abuelo fue estafador, yo también. Mi abuelo fue mentiroso, yo también. Es como que siguen esa cadena de maldición en vez de cortarla en el nombre de Jesús. Decir, no, yo no voy a ser igual que mis abuelos, no voy a ser igual que mi papá. ¿Por qué? Porque la Biblia me está enseñando otra cosa. Y yo voy a ser fiel a Dios. Esa es la convicción que estaba teniendo el salmista, porque estaba entrando en una nueva dimensión. Y por supuesto lo salvó de la condenación eterna. De la condenación eterna, porque algunos piensan que de repente escaparán de la justicia de Dios, y nadie escapa de la justicia de Dios. Por más que te ocultes, por más que te escondas, Dios te ve en lo secreto. Y esto es muy importante, porque algunos piensan que van a escaparse de Dios, y nadie se escapará de Dios. Nosotros tenemos que estar permanentemente en su presencia, en su presencia, en su presencia. Y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Por eso vamos a seguir, veamos el versículo 3 ahora. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, sino que yo estaré confiado en mi Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, enemigos, gente que puede acusarnos, gente que puede señalarnos, gente que sabe quiénes somos. Yo les dije una vez que esos enemigos se pueden materializar, personas de carne y hueso, que pueden ser personas que a lo mejor
avergüenzan a un hijo de Dios. Gente que nos conoce de afuera, de antes, y no sabe que hemos cambiado. No sabe que a partir de Cristo hemos empezado una vida nueva. Yo quiero simplemente advertirte nada más y decirte, porque la Biblia dice que tarde o temprano tu pecado te alcanzará. Pero vos no tenés que tener miedo de que ese pecado te alcance cuando te has arrepentido sinceramente. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Tendemos a la perfección. Pero lo importante es que nosotros comprendamos a Dios y conozcamos a Dios. Porque tarde o temprano puede venir alguien que te conoce íntimamente y sabe tus pecados, sabe tus defectos. Y hay una condenación eterna que va a alcanzar a los que puedan zafar de la justicia humana, pero no van a zafar de la justicia divina. Y nosotros tenemos que estar libres de eso. Señor, yo me arrepiento de todo lo malo que hice. Yo me arrepiento de mis pecados, de mis estafas, de mis mentiras, de mis infidelidades. No que vengan y descubran, pastor, mire este WhatsApp, mire este Facebook. Bueno, imagínense algo por mi cara, por lo menos, porque no sé explicarlo con palabras, pero... Y yo hago así porque de repente conozco a esa persona y la veo acá. Tu presencia es todo para mí. No, no es todo. Tenés otras cosas, tenés cosas ocultas. Tenés cosas que pueden ser descubiertas, pueden salir a la luz. Por eso, de la condenación eterna hemos sido libres por Cristo Jesús, pero también hay enemigos que acechan, hay enemigos que pueden estar cercándonos. Pero si yo me he arrepentido, yo sé lo que hice mal, me he arrepentido y no tengo por qué andar escapando. Como esa persona que dijo, no puedo ir a la iglesia porque va fulano y yo toda la vida fui enemigo de él. ¿Se acuerdan? Un matrimonio precioso presente aquí, que una vez llegó un archi y ultra, hiper enemigo de ustedes. Y esa persona se fue corriendo porque no quería encontrarse con estas personas y bueno, tuvimos que provocar una reconciliación y como eran sinceros hijos de Dios, se perdonaron, se reconciliaron y formaron parte de la iglesia. Pero eso es lo que puede llegar a pasar. Amantes que se encuentren aquí, imagínense, yo me peleé, ya está mi ex esposa, usted terminé re mal y vine acá, no sabía que venía a la iglesia. Bueno, te la encontraste aquí. Y todo eso tiene que ser libre, todo eso tiene que ser corregido delante de Dios. Hay enemigos, hay cosas que pueden afectar nuestra vida, pero tenemos que estar confiados en Dios, que ya hemos limpiado nuestra vida y estamos sinceramente trabajando para crecer y crecer y crecer cada vez más y no vivir en el pecado y embarrándonos en el fango del pecado. Por eso mi confianza, dice el salmista, ante el enemigo, mi confianza ante el enemigo, si lo pasa, mi confianza ante el enemigo y confianza interior. Mi confianza en quien está manejando. Mi confianza está en Dios y no tiene por qué temblarme el corazón. Pastor, ¿sabe cómo me temblaba el corazón? Palpitaciones, porque me iban a llamar por teléfono y yo tenía gente que me quería cobrar. Si me llamaba el banco, usted no sabe cómo se me ponía. Y bueno, hay gente que se le cayó el pelo, hay gente que le vinieron úlceras, hay gente que entraron con taquicardia, diferentes problemas por tener un corazón atormentado. Nuestra confianza está en Dios y confiar absolutamente en Dios. Señor, mi vida está en tus manos, estoy en las mejores manos. Tú me cuidas, tú eres mi sostén y todo lo demás que pudiéramos decirle a Dios. Pero acá viene el tema que quiero compartir con ustedes. Esto fue una mera introducción. ¿Cómo llegó David a creer así? ¿Cómo llegó David a creer así? Aquí está en el versículo 4 la clave. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. No te distraigas, por favor. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fíjate vos que esto puede ser
un espanto para aquellos que dicen, vas 2 veces a la iglesia, sos un fanático. Acá dice todos los días. Todos los días. ¿Cómo estamos nosotros en la iglesia hoy? Todos los días. Todos los días estamos viniendo para predicar el Evangelio y gloria a Dios. Aleluya, no saben qué gozo tengo. Pero no, qué fanatismo. Bueno, me imagino lo que estás pensando. ¿Qué hizo el salmista? 4 cosas sugiere aquí el texto. Una cosa he demandado a Jehová. El salmista se definió. Él estaba definido. ¿Cómo estás vos? ¿Indefinido? Si estás indefinido, te puedo asegurar, no porque te desee eso, pero para la indefinición hay sufrimiento. Es como que no sos ni chicha ni limonada. No estás como yo estaba mirando del vecino. Era un chusma, ¿no? Era chiquito, tenía 7 o 8 años y siempre estaba espiando por la tapia del vecino hasta que me descubrieron. Estaba siempre ahí y bueno, mirando qué hacían los vecinos. A lo mejor vos estás así, mirando lo que hace la iglesia, mirando lo que hacen los hermanos. Hasta que vos no te definas, no va a haber bendición fluyendo para tu vida. Todos venimos indefinidos. Yo tuve que definirme. Tuve que decir, Señor, acá me tenés, contá conmigo, me juego con vos. ¿Qué quiero conocer más en el mundo? Ya lo conocí todo. ¿Acaso hay algo nuevo para que me sorprenda? No, Señor, te prefiero a ti. Acá me tenés, te amo y contá conmigo. Por eso ayer le explicaba a una hermana de que había una diferencia entre dar y dejar. Nosotros podemos dar de lo que nos sobra o dar de lo que tenemos, pero sabemos que no nos va a faltar eso. Pero dejar significa dejarlo todo. Dice, el que quiera seguirme tiene que dejar padre, madre, hermano, suegra, todo, y seguirme. Pero eso no es faltar al deber y decir, no me hago cargo más de vos, olvídate de mí. No, eso no es así. Es dentro tuyo, hay algo que ya no está ligado enfermizamente, sino que vos has puesto a Dios en primer lugar en tu vida y nada puede impedir que lo sirvas. ¿Cuántos entienden esto? Por eso se definió. Hasta que no te definas, la bendición de Dios no va a fluir a tu vida. Vos estás viniendo aquí, tenés que decir, Señor, si estoy aquí, contá conmigo, heme aquí, Señor. Yo me defino en esta noche. La segunda cosa que hizo David, buscó a Dios. Buscó a Dios. Él buscó a Dios. Nosotros venimos a la casa de Dios buscando de sus bendiciones. Presta atención, pero no te ofendas por esto, porque todos hemos venido de la misma manera. Sin embargo, yo tenía que buscarlo al dador, no las dádivas de él. Es como si vos fueras a tu papá a pedirle plata. Y tu papá dice un beso, un abrazo, afecto por lo menos. Lo único que te interesa de mí es lo que yo tengo, no quién soy. Bueno, imagínatelo a tu papá. Nuestro Padre Celestial espera que nosotros vengamos por Él. Y eso es madurez. Cuando vos venís a buscarlo a Él, te vas a llevar todo. Te vas a ir bendecido, súper bendecido. Porque Dios es un Padre amoroso, un Padre muy misericordioso. Y Él sabe toda nuestra necesidad. Por eso te aconsejo, iglesia, vení a buscarlo a Él, a darle gloria a Él, a darle honra a Él. No estés pensando quién va a predicar, qué canción se va a cantar, quién vendrá a la iglesia, cómo se dará la reunión. No, eso no te tiene que importar. Te tiene que importar Cristo, Dios, y darle gloria y honra y honor absolutamente a Él. ¿Cuántos están entendiendo esto? Porque es ahí cuando Dios va a empezar a hacer fluir la bendición para tu vida y te vas a ir súper bendecido. Buscó a Dios, lo contemplaba, era como que quedaba extasiado. Como dijo una persona, yo me contemplaba al espejo todas las mañanas y me di cuenta que qué feo que me veía. Pero después terminé echándole la culpa al espejo diciendo, este espejo está mal. Dios es nuestro espejo para que veamos cómo somos y vamos a cambiar en base a que nosotros lo contemplemos a Él. Vení a buscarlo a Dios, vení a conocerlo a Dios, porque te puedo asegurar, escúchame por favor, no te distraigas,
te puedo asegurar que muchos de aquí no lo conocen todavía a Dios. Porque si lo conocieran, ¿qué dice el texto? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Y qué pasa que no haces nada? ¿Qué pasa que no moves un dedo? ¿Qué pasa que no tenés ninguna intención ni nada que pueda ser pro Dios o para Dios o mucho más para Dios? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los que conocen a Dios es como que le ponen pilas, es como que se meten, empiezan a testificar, empiezan a compartir, empiezan a dar a conocer a Dios. Empiezan a hablar a su familia con amor, con prudencia, pero lo hacen. Están todo el tiempo ocupados. Por eso yo estoy terminando un libro, Cómo tener una familia ministerial, porque la familia del obrero de Cristo es diferente a cualquier otra familia. No es que está todo el día como un místico, no, para nada. Pero están enfocados, saben que la prioridad es Dios y darle gloria a Dios y honrar a Dios en todo, en todo. Eso Dios tiene que permitir que se dé en nuestra iglesia en todos los órdenes. Lo contemplaba. Y ahora estoy llegando al punto que quiero compartir con ustedes, que es el principal, que quiero con el que ustedes se queden. Inquirió en su templo. ¿Qué significa esta palabra? Es una palabra latina que significa que venía a preguntar y venía a conocer de adentro, no de afuera, de adentro. Y a mí me llamó mucho la atención porque me trajo recuerdos muy lindos de cómo era yo cuando recién conocí a Cristo. Y nos pusimos a compartir con mi esposa y me contaba cosas que eran muy parecidas a las mías cuando recién conoció a Cristo Katy. Y tenía que ver con el interés de buscar a Dios y de preferir a Dios y de estar más cerca de Dios y de crecer en Dios y de servir más a Dios y de honrar cada vez más a Dios. Y a eso voy. Principalmente quiero decirte, David iba y quería estar permanentemente en los atrios de Jehová. ¿Por qué? Porque allí estaban los sacerdotes, estaban los levitas, estaban los porteros del templo, estaban todos los que oficiaban de cantores y de servicio, todos los que servían en el altar. Y te puedo asegurar que me hizo imaginar cuando yo iba más temprano a la iglesia y me encontraba con los líderes, hablaba con los diáconos, hablaba con los pastores y me aconsejaban. Y yo le decía a un jovencito ayer precioso, porque veo un llamado de Dios en él, y esto te quiero decir entre paréntesis, que Dios le dio a los líderes una sensibilidad y un discernimiento para darse cuenta de quiénes son los llamados de Dios. Y Dios tiene que elegir, porque Dios llama y escoge, Dios llama y escoge. Pero hay muchos que no obedecen el llamado de Dios, otros que ni siquiera que saben que han sido llamados, pero hay otros que todavía no han sido escogidos. Y Dios quiere escoger a llamados de Dios. Dios quiere escoger a llamados de Dios. Esto que te estoy hablando apelo al Espíritu Santo para que te esté dando la interpretación correcta, porque si nuestra iglesia va a crecer exponencialmente, multitudinariamente, y van a seguir viniendo gente que ni siquiera nos imaginamos, se requieren muchos obreros que estén en los atrios de Jehová, mamando de las cosas santas, estando a la par de los obreros y de los líderes, de aquellos que van a estar ayudándolos para que rápido estén proyectándose y no pierdan tiempo. Yo doy gloria a Dios porque están pasando cosas extraordinarias en nuestra iglesia. No sé si te has dado cuenta, pero hay gente que está disponiéndose al servicio, que vienen y me dicen, pastor, cuente conmigo, por favor, estoy a su disposición. Le digo, muchas gracias, gloria a Dios. Ustedes saben que si podemos no molestamos o no cargoseamos, pero cuando surgen las cosas, inmediatamente llamamos y doy gloria a Dios por aquellos que acuden, pero así, inmediatamente, dejan todo y vienen. Y yo le agradezco mucho a Dios por la gran cantidad de obreros que hay en esta iglesia. En serio, un montón de obreros preciosísimos. Pero si la iglesia va a seguir creciendo, se necesitan muchísimos más. Amén. Y David estaba todos los días en los atrios. ¿Por qué? Porque quería mamar del conocimiento, de la experiencia, de la unción de aquellos que ya están en el frente de batalla.
Por eso yo te quiero animar a que quieras en esta noche cambiar para gloria de Dios, cambiar para crecer, cambiar para mejorar, cambiar para ser una persona ya activa e intencional en las cosas santas. ¿Lo entendiste o tengo que repetirlo? Activa e intencional en las cosas santas, no dormido, no relajado, no ahí, hay que hacer eso. A veces yo veo gente que está trabajando acá, levantando sillas, es una pavada. No tomen esto como un desahogo, por favor, ¿no? Pero veo ahí y de repente veo a dos que están ahí burreando y les he dicho, porque tengo confianza, o creo que la tengo, no nos ofendemos si nos ayudan. Y es como que recién, tengo que ayudar. Pero yo felicito a los diligentes, esforzados y valientes que están así. Y son muchos, gracias a Dios, pero tienen que ser muchísimos más que inmediatamente actúen para gloria de Dios. Así que no esperes más que tu esposo te diga hace algo o que tu esposa te diga hace algo. Vos mismo decirle en esta noche a Dios, quiero hacer algo para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Quiero que me uses, quiero ser un instrumento útil. Así que toma cuenta de mi vida, por favor. Amén. Amén.